A ver, entonces, no sé si completaron esa práctica y cuál, es decir, hacer los cálculos para dar la conclusión final, ¿no? Ahora, no sé si habrá algún problema en el que, a diferencia el que acabamos de ver, en el que hay algo que nos da a entender de que las varianzas son desconocidas pero iguales, ¿no es cierto? Aquí nos dicen claramente que la diferencia entre sus desviaciones es despreciable. Entonces, eso lo entendemos como que son iguales, pero no sé si habrá algún otro problema. Por ejemplo, aquí en la 7, ¿qué se tiene? 21 y 16. Esta muestra, la suma pasa muestra grande. La varianza, a ver, este caso, la varianza es un proceso de producción. La varianza grande indica con frecuencia que hay oportunidad de mejorar el proceso al peso en gramos de bolsitas producidas por dos máquinas. Se supone que las muestras fueron tomadas de poblaciones normales. Hay diferencia significativa entre las varianzas de los pesos. Entonces, aquí ¿qué tendríamos que hacer? Claramente se está comparando dos poblaciones por las varianzas. Entonces, las poblaciones serán diferentes si en el intervalo de confianza, en este caso para el cociente de varianzas, si en ese intervalo el uno está, se concluye que las varianzas son iguales, por lo tanto, por supuesto, las poblaciones son iguales, o las muestras han sido tomadas de una misma población. Si en el intervalo no está el uno, la conclusión es que son diferentes las poblaciones, ¿no?
Lo malo de esta pregunta es que se tendría que hacer cálculos con todas las muestras. A ver, en la pregunta 8 no producto un. Bueno, aquí en la 8 también esta, aquí el parámetro de interés es la diferencia de medias poblacionales. Las muestras son pequeñas, varianzas desconocidas, pero aquí también se indica que la diferencia entre sus desviaciones estándares es despreciable. Entonces, eso se entiende como que las varianzas poblacionales son desconocidas, pero se asumen iguales, ¿no? Sería lo mismo que se hizo anteriormente. No hay un caso en el que al no haber esa suposición, es decir, estando en un intervalo de confianza para la diferencia de medias, muestras pequeñas, varianzas desconocidas, recuerden, se tiene que hacer las suposiciones de desconocidas pero iguales o desconocidas pero diferentes. Entonces, si no hay nada como en los casos que se ha visto, que nos indique algo respecto a las varianzas poblacionales, que nos decían claramente que las varianzas eran, la diferencia era despreciable, por lo tanto eran iguales, tendríamos que empezar desarrollando una, un intervalo de confianza para verificar si las varianzas, si la suposición de varianzas iguales sería válida o no. Entonces, se tendría que empezar por desarrollar un intervalo de confianza para la igualdad de varianzas, ¿no? De ahí se concluye si son iguales o son diferentes y continuar con el proceso que tenía que ver con la diferencia de medias para, para muestras pequeñas, ¿no? Claro, a ver, eso podríamos indicarlo.
A ver, yo les voy a dejar como tarea sobre este ejercicio que acabamos de desarrollar, pero la diferencia va a ser que no vamos a tener esta información, que la diferencia entre sus desviaciones estándares es despreciable. Entonces, si no tengo esta información en este problema, repito, ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Tendríamos que construir un intervalo de confianza para saber si las varianzas poblacionales son iguales o diferentes. Para eso tendríamos que construir un intervalo de confianza para el cociente de varianzas y ver si en ese intervalo de confianza para el cociente de varianzas el uno está o no está. Si está el uno, la conclusión es que las varianzas son iguales, entonces continuaríamos con con el intervalo de confianza de la diferencia de medias para muestras pequeñas, varianzas desconocidas, ya con esa información del intervalo de confianza para el cociente de las varianzas, ¿no? Claro, porque a ver, ¿qué tendría que hacer si, si no tuviera este dato y que la diferencia entre sus desviaciones estándares es despreciable? Yo necesariamente debo tener información acerca de eso, acerca de la suposición que se hace cuando las varianzas son desconocidas, pero iguales, o desconocidas, pero diferentes. Claro, entonces si no me dan esta información, para desarrollar este problema, primero tendríamos que, repito, construir un intervalo de confianza, por supuesto, para estos datos, ¿no?
Sí, eso se lo voy a dejar como tarea. A ver, veamos un poco, ya por último, este ejercicio 9. Este ejercicio 9. A ver, la varianza en un proceso de producción es un indicador importante en la calidad del mismo. Una varianza grande indica con frecuencia que hay oportunidad de mejorar el proceso, determinando maneras de reducir la variabilidad del producto. Los datos obtenidos se refieren al peso en gramos de bolsitas producidas por dos máquinas. Si se supone que las muestras fueron tomadas de poblaciones normales independientes y que la diferencia entre sus desviaciones estándares es despreciable. Aquí está este dato, que la diferencia entre sus desviaciones estándares, no sé si sea importante este dato, porque la pregunta es, ¿hay diferencia significativa entre las varianzas de los pesos? Aquí claramente lo que se quiere es comparar dos poblaciones por sus varianzas, ¿no? Hay diferencia entre la varianza de los pesos. Entonces, a ver, aquí tenemos la población uno, en términos de sus unidades estadísticas. Si finalmente lo que se está observando son las bolsitas, evidentemente la población es de bolsas de té o bolsitas, si quieren, bolsitas de té producidas por
la máquina o la máquina uno. La población en su notación matemática en términos de una variable aleatoria. Peso, peso, la bolsita en gramos. Aquí ya no hay necesidad de... Y en términos de un comportamiento probabilístico, aquí la suposición de poblaciones normales, lo mismo para la otra población. Población 2, máquina 2. La variable Y, la función pivotal, entonces lo que
Lo que queremos es un intervalo de confianza para el cociente de varianzas. Para el cociente de varianzas. Sería esta. Bueno, vayan revisando eso. Yo sé que ahora tienen que ir a sus clases rápido. Disculpen, vayan revisando eso. Hola, ¿están ahí o ya se fueron ya? Aquí Sí, estamos, profesor. profesor. Ya, Estamos. tienen clase ahorita, hoy día, ¿no? Sí, profe. Sí, pues, ya. Bueno, este será el último ejercicio que veamos la próxima clase porque ya tenemos que empezar con dosis máxima de hipótesis, pero vayan revisándolo de todas maneras. Pero sí les voy a dejar esa tarea, de esa variante de la pregunta 6. Ya, pues entonces, gracias. Hasta la próxima. Hasta el sábado con ustedes. No, hasta el viernes, perdón. Cuídese, profesor. Ya, de igual manera, gracias a ustedes. Guarda.
Hasta luego, profesor. Cuídense. Sí, gracias, hasta luego. Gracias. Profesor, el día viernes no va a haber clases, ¿cierto? ¿El viernes? ¿Por qué? ¿Qué? No, sí. Ah, normal. Ah, ya entiendo. ¿Qué feriado? Sí, es Pero, feriado. Bien. no, pero nosotros normal, pues. Ya sé, yo le comentaré a mis compañeros. Sí, ya, no, el viernes normal. Ya, ya está. Hasta luego, Ya, profesor. gracias. Vamos a detener la grabación. Hasta luego, quienes se despiden por el chat.